incondicional. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, aquellos que se van a conectar en unos minutos, la invitada especial. Pero antes de presentar a nuestra invitada, queremos orar en este momento, presentando al Señor pues este programa, porque yo sé que será de gran bendición para todas aquellas personas que nos están viendo en vivo y las que nos verán pues a través del tiempo. Pastora, vamos a orar al Señor. Padre, amén. En esta Gracias, hora, Señor. Dios. Sí, Señor. Dios mío, glorificamos tu nombre, glorificamos el nombre de Jesucristo sí, y del Señor. Espíritu Santo. Te pedimos, Dios mío, Señor, que esta noche tu palabra sea glorificada y haya cabida en los corazones de cada persona que va a escuchar y que va a ver esta transmisión. Sí, Padre, nuestro propósito es que muchas almas sean edificadas y sean impactadas por el poder de tu Espíritu Santo. Nuestro propósito es mostrar a Cristo y su plan de salvación y de vida a través de tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú a través de las cámaras, Dios mío, convenciendo de pecado, tocando las vidas, los corazones, que se han alineado, Dios mío, el pensamiento, las emociones, la vida, Dios mío, el alma de cada persona que nos va a observar a través de la obediencia de tu palabra para que sean edificadas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, comparta para que este mensaje de salvación llegue a muchos países, a muchas personas. Y en esta noche tenemos como invitada a nuestra pastora Librada Martínez de Payano. Librada Martínez, nuestra pastora Librada Martínez, que tiene viene de un linaje, de un legado sacerdotal de hace como dos siglos. 2 siglos. Wow. Casi 200 años. Y la importancia de instruir al niño en los caminos del Señor. Fíjese, este legado, la familia sacerdotal donde la pastora proviene, una familia que tiene un legado sacerdotal de casi 200 años, que han pasado el legado de generación en generación. Y estuve observando en un video que está por allí sobre ese legado sacerdotal familiar, y hablaba sobre John Paul Jones, ¿verdad? Que es su tatarabuelo. Su tatarabuelo, quien fundó, creó una casa de oración, una casa de Dios, para que muchas personas en ese lugar pues conocieran acerca de Dios. Y también sobre su bisabuela Estela Jones. Y de ahí en adelante, bueno, imagínense, su madre Alejandrina Acosta Jones. Y entonces ahí viene usted, pastora. Así es, así es. Y en compañía de su esposo Newton Payano. Y fíjese que no ha llegado, no se ha quedado hasta allí ese legado sacerdotal, sino que creo y tengo por entendido que tiene una hija, Christine, que también tiene ese legado sacerdotal y está también en una universidad cristiana enseñando sobre la palabra del Señor, quien también ejerce este tipo de trabajo sacerdotal. Qué hermoso es el Señor y qué hermoso es escuchar sobre estas familias que se han criado y se han formado y han pasado este legado de generación en generación. Pastora Librada, ¿qué quiere expresarnos? ¿Qué quiere darle un saludo a la audiencia en esta noche? Amén, muy buenas noches, por la gracia y el favor, como ha mencionado, mi nombre es Librada Martínez de Payano. Damos gracias al Señor por la misericordia, pastora del Ministerio León y Cordero Internacional. Por la gracia, estoy acá con ustedes en Perú para hablar un poquito de lo que es el diseño principal de lo que es la oración, el enfoque, cuál es la asignación de orar, qué alcanzamos con esto, dónde está el gobierno, el poder y la autoridad al orar, y en qué momento lo estamos haciendo correcto o incorrectamente. Comenzamos una gran asignación de formar, a instruir para toda buena obra. Desde el principio en República Dominicana tenemos a mis sueños infantiles, que el enfoque principal es formar al niño desde pequeño, enseñándole a orar. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. El enfoque es entender que tenemos una solución, tenemos dónde ir y cómo podemos hablar de algo que de una forma u otra muchas veces desconocemos, o en su defecto sí lo conocemos, no tenemos el principio correcto para hacerlo.
Qué bueno, y muy buen tema, el enfoque de la oración. A veces oramos, y yo me incluyo allí, ¿verdad? Pero no sabemos si estamos orando correctamente y nos guiamos por el patrón que tenemos en la Biblia del Padre Nuestro, pero a veces lo repetimos y no entendemos que no es un patrón, sino un principio, que Total. un orden que viene, que establece ese modelo de oración. A veces como cristianos oramos, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero en esta noche vamos a aprender a cómo orar, cuál es el enfoque correcto de la oración. Pastora, y queremos escuchar pues lo que Dios ha traído a través de usted, para pues yo también aprender y así todo el público aprender sobre ese enfoque de la oración. Así es, hablaba un momento en el que los discípulos se reúnen con Jesús y dicen: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús hizo énfasis en que cada principio fuera establecido conforme a un diseño celestial, para que comenzase desde lo celestial, para que alcanzara lo sobrenatural, para que luego entonces en lo natural hubiera manifiesto lo que estamos pidiendo. Fíjate que en el principio la Biblia dice: y enséñanos a orar. Está hablando de una enmienda, de un decreto, de una fórmula correcta. Y entonces él dice: cuando vayas a orar, y dije entonces, Padre nuestro. Está hablando de una condición de aceptar, de querer, de entender y de reconocer. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Está dónde? En los cielos. Santificado es tu nombre. ¿A dónde está el asunto? La primera 3 partes habla de cómo nosotros reconocer los atributos de Dios, cómo manifestar la grandeza de Dios, cómo reconocer la posición de Dios, para luego entonces esa súplica, ese ruego, ese clamor sea lo suficientemente efectivo, diríamos, o lo suficientemente enfocado para darle toda gloria y reconocimiento al único que merece gloria, que es a Él. Bueno, ahí es allí donde podemos decir que las personas que oran de esta manera, como por ejemplo, Jesús, te pido que la sanes, como estableciendo un orden. Fíjese que en el modelo de la oración, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo al enseñarnos el modelo de oración es ubicarnos en qué lugar nosotros estamos. Total, y en qué lugar está Dios. Como que, Señor, tú eres el dueño y tú estás en el cielo, yo estoy aquí, yo soy tu hijo, total, yo soy tu siervo. Entonces cuando sabemos nuestro lugar sí, y conocemos el lugar de Dios, sabemos de qué manera nos vamos a referir a Él, a hablar a Él, de qué forma vamos a hablar. Y en las redes podemos observar mucho, inclusive en nuestras iglesias, en nuestro entorno cristiano, nos damos cuenta de personas que oran como dándole una orden a Dios, como que si ellos son los que están en el cielo y el Señor es el que está aquí, estableciendo una ordenanza, cuando en el modelo nos enseñan otra cosa. Total, total. Y aparte de eso, entonces la segunda parte es glorifica. Comenzar a glorificar a Dios antes de pedir y antes de cualquier otra cosa. Claro, claro, glorificar su nombre, glorificar su grandeza, glorificar su poderío, su gobierno, su autoridad, su dominio. O sea, cuando hacemos esto, como tú has dicho, tomamos una posición, conociendo nuestra asignación, identificando la asignación de Dios en nosotros, que somos dependientes y codependientes de Él, no inverso. Exactamente. Y muchas veces, como has dicho, cuando se habla de orar, la gente confunde orar, clamar e interceder. Orar es hablar con Dios. Clamar es hacer una declaración. Interceder es ponerte en contra de algo que viene en contra. Entonces, muchas veces esa mezcla no identifica realmente el carácter del por qué o cómo estamos orando para que sea efectivo la oración. Lamentablemente. Wow. Y es allí donde nos damos cuenta quién realmente conoce el enfoque de la oración cuando le escuchamos hablar. Porque a veces decimos, sí, Dios es el dueño de nuestras vidas, pero no lo tratamos como el dueño de nuestras vidas, y mucho menos tomamos ese tiempo de la oración para glorificar a Dios, ¿sabes? Sino que de una vez nos vamos al pedir, al ordenar, y haz aquello, y liberta, y sana, y hazlo. Y entonces, ¿en qué momento nos detenemos para ese tiempo donde le damos a Él gloria? Porque en la Biblia nos enseña de que Él es Dios y el único merecedor de gloria y de honra es Él. Total.
Entonces, en nuestra oración debe haber un tiempo de alabanza, de adoración. No es nada más cuando estamos cantando, ¿no? Sino que en nuestra oración también. Qué importante eso. ¿Qué orden? Ya estamos trabajando con el modelo de la oración. Ya sabemos que es reconocer a Él y adorar. ¿Qué orden vendría o qué enfoque entonces vendría después de la oración? Después de esto sería reconocer en el estado en el que tú estás. Señor, mira, yo estoy así acá, hablar, porque tú estás hablando con Dios. Me estás diciendo en la condición en la que te encuentras, en la que estás, cómo te sientes o cómo puedes estar en su defecto. Y ya de esa declaración tú estás poniendo públicamente tu condición humana. Y estás poniendo públicamente la condición de quien estás dependiendo. Al hacer esto, no solamente tú identificas tu condición, sino que denuncia cualquier otra oposición que haya en los aires, porque estás determinando en el espacio y la condición y la posición para entonces entrar a una dimensión superior. ¿Qué es lo que tú tratas de hacer? Cuando tú oras, tú hablas con Dios, pero tú esperas que Él te escuche. Pero como dijiste al principio, si al comenzar a orar, tú no quieres reconocer a quién estás pidiendo, entonces al final tú estás ordenando, no pidiendo. Y pidiendo es un favor inmerecido. O sea, es una gracia inmerecida que nosotros portamos. Identificar eso es fundamental en la oración. Fíjese que en una oportunidad, pastora, y me gusta, lo voy a sacar a público para que usted aclare a través del enfoque que estamos hablando, del tema del enfoque de la oración. En una oportunidad hablando con una persona, una mujer cristiana, ella me hacía el hincapié de que cuando ella le pedía algo a Dios varias veces y Dios no le contestaba, ella le decía, Dios, si de aquí al lunes no me contestas, yo voy a hacer esto y esto. O sea, yo voy a decidir y lo que voy a hacer es esto y esto. Entonces yo le comentaba en ese momento, hablando de unos cuantos años atrás, le decía, pero no lo ves como una forma de dominar, de controlar a Dios, o sea, que Él te tiene que responder en el plazo que tú quieres y si no, tú haces lo que tú quieres. Entonces ella me decía, no, porque me ha funcionado, porque cuando yo le digo así a Dios, antes de que del plazo que yo puse, Él me contesta. Entonces yo lo veo como contradictorio, porque es que Dios es Dios y Él habla cuando Él quiere, y si quiere, porque hay momentos donde tú no recibes la oración. Y no significa que Él no te escuche, significa de que Él no quiere responder, de que no es el tiempo de responder, de que no, como padre, considera que la respuesta no la necesita, aun cuando no considere. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de esas locuras que se ven en esta Bueno, yo digo que una vez más la misericordia de Dios sigue siendo Dios. Sí, ahí me habla del amor de Dios, me habla de la misericordia, porque Dios no está obligado con nosotros. Dios no está sujeto a nuestras emociones, nuestras rabietas. Eso es como hacer rabieta. No, si tú no haces esto, yo te hago aquello. No, Dios no es así. Dios es absoluto. Amén. Él es único. Él no necesita de ti para Él ser lo que Él es. Él es el ser eterno. Amén. Amén. Ahora sí, nosotros sí necesitamos de Él. Amén. Cuando escucho este tipo de cosas, simplemente me sonríe porque me habla de la falta de entendimiento. Me habla del enfoque principal de saber quién tú eres. Dos, me habla de identificar cuál es la condición de relación entre un padre y un hijo, o entre un padre y una creación. Una creación es un hijo depende. Entonces, depender de Dios tiene que ver necesariamente en que lo que tú pides y Él accede es porque su gracia y su amor sigue manifestándose en ti como hijo y Él accede por la misericordia. Él no está obligado. Eso no es cierto, Él no está obligado. Yo creo que Dios la ama mucho y que por la falta de conocimiento dice que mi pueblo perece. La Biblia habla claramente de eso, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, yo diría que sería eso más, porque como reitero, Dios es omnipotente, Él es unisciente, Él es unipresente. El único que no necesita a nadie es Dios. Es Dios. Entonces, si tú haces algo al verso a lo que tú has dicho que vas a hacer, ya Dios sabe y conoce tu corazón que tu intención es hacerlo, Él te conteste o no. Entonces, por su misericordia, Él alcanza eso y hace conforme a un diseño en el que la humanidad pueda recibir un mensaje que no es el que realmente en su defecto va a querer oír,
pero como es la forma en que ellos conocen, pues lo hacen. Qué bueno es Dios. Dios tiene misericordia de su pueblo, de verdad. Total. Y bueno, una vez más le hacemos el llamado a todos los que nos están observando. Comparta porque este tema que estamos compartiendo es muy, muy interesante y necesario que todas las personas puedan escuchar este mensaje, porque la mayoría, un gran porcentaje de nosotros, la comunidad cristiana, no sabemos orar. Y ejemplo, pues lo que acabamos de leer, de escuchar de esta compañera amiguita que yo tenía. Así que comparta para que más personas aprendan a orar, comparta para que más personas sean edificadas, denle me gusta, suscríbase para que más contenido como este llegue al alcance de su mano. Hablamos que después de glorificar a Dios, venía el orar por uno y exponerse a Dios, decir, Señor, ¿cómo estoy? ¿En qué condición estoy? Es abrirse, y si estás en una condición necesitada, de pecado, de falla, es en ese momento donde tú te abres con Dios. Y aunque Dios sabe nuestra condición, pastora, yo creo que Él espera que nosotros le digamos antes de que el acusador se lo diga, porque tenemos un acusador que está ahí de día y de noche, que está siendo librada, que está siendo Madai. ¿Para qué? Para atacar, para hablar mal de nosotros. Entonces es en ese momento de la oración donde está esa oportunidad para que nosotros le expresemos a Dios y teniendo la certeza, creo yo, por lo poco que sé la palabra, de que aun cuando nosotros nos abramos con Él y le mostremos las fallas, lo que hemos hecho, nuestra condición espiritual, emocional, física, en el índole que sea, Dios no nos va a condenar, Dios no nos va a señalar. Al contrario, Él está allí deseando escucharnos a cada uno de nosotros. Luego de reconocer y exponer nuestra condición espiritual, ¿cuál sería el siguiente? La oración modelo habla de que hay un principio, y como hemos mencionado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí dice, venga a nosotros tu reino. Y que descienda el reino, venga a nosotros, está siendo unánime todo lo que Él ha creado, y que a una voz todo lo creado se unifica para reconocer que Él es el que es dueño del reino. Venga a nosotros tu reino. ¿De quién es el reino? De Él. Reconocimiento, exaltación, supremacía, y luego de ahí entonces viene el segundo enfoque. Venga a nosotros tu reino, y entonces dice, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Te está dando posición, condición, dimensión, pero dice que se haga en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se adora, en el cielo se exalta, en el cielo se reconoce. Entonces, un tiempo continuo de buscar, de hablar, de manifestar la presencia de Dios, de reconocer la supremacía es vital, porque de manera dogmática la gente va a orar, pero no hay un ton de reconocer, ni de exaltar, ni de dar la pleitesía a Él, sino de buscar. Es como si fuera un mini contrabando, diríamos nosotros, es un intercambio, yo te doy, tú me das, y no debe de ser así. Orar es hablar con Dios, y vas a hablar con alguien que tú respetas, alguien que tú reconoces, alguien que tú conoces su posición, que tú conoces su poder, que tú conoces su dominio, que tú conoces su autoridad. Por ende, tú sigues poniéndote en tu posición y reconociendo y exaltando la de Él. Danos el pan nuestro de cada día. Y ahí es donde entra, en el que diariamente la visitación del Padre nosotros nos sustancia. Danos el pan nuestro de cada día. Eso significa que si hoy yo recibí la presencia del Padre, y en esa presencia está acompañada de redarguirme, de convencerme de pecado, de direccionarme, de hablar de lo que Él quiere que yo haga, entonces su reino se me está revelando a mi ser y me está alimentando ese día. Pero ok, lo hizo hoy, pero mañana yo tengo la misma sed y la misma hambre de que el Padre, el que es gestor, que hizo todo, me alimente nuevamente. Entonces eso se crea una especie de intimidad en el que tú hablas con algo, con alguien detrás de presentarte y obedecer. O sea, el enfoque es ese. Fíjese algo aquí interesante, pastora.
que muchas personas se preguntan cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que la dogmatizamos o en su defecto la ponemos almáticamente y queremos lamentablemente usar una media careta de mi voluntad y entonces pongo como título el nombre de Dios, lamentablemente. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Total. Entonces, cuando nosotros oramos y le decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, lo que Dios está diciendo, creo yo, y si no me aclara, que cuando le decimos a través de la oración, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, estamos diciendo, yo quiero llegar a ese nivel o vivir en ese nivel de santidad como se vive en el cielo. Total. Porque en el cielo no hay corrupción, entonces en el cielo es una santidad total. Entonces está diciendo, esa santidad que está en el cielo, que venga y more en mí, aquí en mi condición de carne. Entonces a veces decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad de Dios tiene que ver con qué camino voy a agarrar, qué decisión voy a tomar. Pero la voluntad de Dios va mucho más allá, va en nuestra santificación. Porque de manera egoísta que lo hacemos. Exacto. Con nuestro inconsciente diciendo que es la voluntad de Dios lo que yo quiero. Y la voluntad de Dios es que tú hagas y que tú manifiestes y que tú permanezcas en su presencia. Y confundimos voluntad de Dios con el propósito de Dios. Exactamente. Entonces creemos que, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Refiriéndonos al propósito. ¿Qué hago? ¿A dónde me direcciono? ¿Qué debo hacer? La voluntad de Dios es una, nuestra santificación. Cuando nos santificamos, que es la perfecta voluntad de Él, entonces estamos alineados y entonces Él nos puede guiar al propósito establecido para cada uno de nosotros. Ahora, algo interesante aquí que no quiero dejar pasar por alto, pastora, es sobre que hasta yo había entendido que cuando hablamos del pan nuestro de cada día, dándolo hoy, yo creo que la gran mayoría, no sé si usted pensaba igual que yo, por favor comente allí, porque yo creía que cuando hablábamos del pan nuestro de cada día, estamos hablando del pan, de la arepa, de la yuca, del arroz, de la comida literal. Si usted pensaba igual, por favor comente. Y cuando usted ahorita suelta que es la visitación diaria de Dios, que es el alimento espiritual, yo hice, mi cerebro hizo que me explotó el cerebro porque yo nunca lo había entendido como un alimento espiritual, la visitación diaria de Dios. Yo no lo había entendido así. Yo lo tomaba con un alimento, como que el sustento diario de cada ser. Acuérdate que tú estás hablando con un ser que su manifestación gloriosa es en lo celestial, no en lo natural. Y desde luego que Él es un buen Padre y es un Padre proveedor, al sustentarnos en el ser desde el mundo espiritual, de lo celestial, lo natural tiene que tener un efecto per se. Claro. Dice, busca primero mi reino y mi justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces la añadidura es que todo lo que tú necesites por dentro de Él te la va a facilitar, te lo va a proveer, pero el primer diseño es buscar el reino de Dios, lo demás va a estar. Ya existe, porque si Él existe, todo lo demás tiene que existir. Él es el ser superior. ¿A dónde está el enfoque? En que la alimentación en nosotros tiene que ser por encima de cualquier cosa, es ser alimentado por Él y en Él y con Él. En el espíritu. Es la visitación diaria. Es la visitación diaria. La presencia diaria que nos restaura, que nos alimenta. Total, total. ¿Por qué Jesús siempre se apartaba ahora? Porque Jesús tenía muchas cosas que dar, pero para Él poder abastecerse, Él tenía que sustanciarse primero en el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. Al estar con y Él, se hacía uno con el Padre. Y al hacerse uno con el Padre, la manifestación del Hijo era evidente y tangible, porque estaba siendo sustentado por la eternidad, desde lo celestial. Y está sustentado desde lo celestial, no compone una parte humana, es exclusivamente celestial. Ahora bien, hay una frecuencia que en ti hay, que es la gracia y el favor de Dios, que cuando esa esencia está en tu ser, todo lo demás tiene que emitir una nueva frecuencia que tiene que ir en pos de lo que tú necesitas. Fíjate Jesús. La Biblia dice que Jesús vino 3 años y medio al mundo y por esos 3 años y medio Jesús, su trabajo era que cumplir con la gran comisión, consolidar a aquellos que iban a quedarse con una nueva presentación de una reforma. Amén. Iba a haber un transfer, había un reino que se estaba estableciendo con un nuevo movimiento. Había un tiempo en el que el reino de Dios era invisible. Se hace visible y luego entonces pasa a otro reino que es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces,
Para que tú tengas esa frecuencia del ser, desde el ser, y en tu ser, necesariamente la primera alimentación que tiene que venir en ti es de lo celestial. Amén. Entonces, esto obligatoriamente, necesariamente te obliga a enfocarte, a direccionarte de que dame el pan de cada día. Y si cada día tú me sustancia, y si cada día tú me vas a direccionar, y es lo que estamos buscando, con orar correctamente. Y perdona nuestros pecados. Entonces ahí, que es la parte que más me gusta de esto, al él darte el pan de cada día él te va a direccionar y te va a corregir y te va a convencer de pecado. Entonces ahí tú te ves obligado a tú ser confrontado por el Padre y entonces de ser redarguido, convencido y entonces redireccionado. Entonces pides perdón, perdóname, porque tú estás reconociendo que desde tu estado, al ser visitado, al ser confrontado, al ser alimentado, te das cuenta en qué área estás débil, en qué área estás endeble. Y reconocer en ese momento, perdona nuestros pecados, es lo que prácticamente le pasó a Isaías, Sí. Cuando se encuentra con Dios en el templo. Que lo primero, al ver la gloria de Dios en el templo, dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto a Dios. Es que cuando el hombre y la mujer tienen esa visitación diaria con la presencia del Espíritu Santo, entonces esa misma presencia te hace ver tu condición, como que wow, te confronta. Y tú dices, por más espiritual que yo me creía, por más santa que yo me creía, por más usada que yo me creía, por más justa que yo me creía, al estar en su presencia me doy cuenta de que mi condición es de pecado. Hay una baja frecuencia. Y entonces ahí pedimos perdón. Total. Es interesante. Y dice, perdona mis ofensas. Yo no me estoy justificando, yo estoy reconociendo. Perdona mis pecados, como también al yo saber que me perdonó. Al yo saber cuál es mi condición pecaminosa, ya yo justifico y ahí se activa en mí la misericordia, ahí se activa en mí la compasión, y entonces, y perdóname, como también yo debo de perdonar. Oye, qué cosa, o sea, primero soy confrontado, soy direccionado, para entonces yo poder ser misericordioso. Se activa la gracia, se activa la misericordia, pero ya no para mí, sino para otros, e instantáneamente. Así es. Y es que la Biblia nos enseña que uno de los requisitos para ser perdonado es confesar el pecado. Total. Entonces, en ese encuentro con Dios, al pedirle perdón, tenemos que confesar, perdóname porque yo creía ser justo. Es que nosotros no pedimos perdón realmente, nosotros somos confrontados con algo que nosotros somos en evidencia. Es el reconocer. ¿Me voy a entender? Sí, sí. O sea, eres confrontado. No hay cómo esconderte. Claro. Ese es reconocimiento. En evidencia es reconocer, perdona, porque tú eres confrontado con una visita. Y al ser visitado reconoces el estado. Y al reconocer el estado, entonces ya tú eres justificado por su gracia. Hasta ahí estamos bien. Pero de la misma forma que tú haces esto, porque eres justificado por su gracia, lo lógico es que tú también reconozcas a otros vaya. Así es. Porque tú tienes que extender la gracia y merecer. Ahí es donde está la disyuntiva en el que nosotros muchas veces creemos que sí merecemos ser perdonados, pero nosotros no merecemos. Entonces ahí, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia que tú otorgas a otros de la misma forma que es inmerecida como tú la recibes? O sea, ¿dónde está? Claro. O sea, cuando oras entendiendo de que esta oración te obliga a tú tener un diálogo con el Padre, pero de manera objetiva, diríamos que sin careta, yo y él y yo, pero desde el enfoque de que yo sé que yo voy a ser sustanciado con su presencia, y al ser sustanciado con su presencia voy a tomar esa presencia como una esencia en mi ser para tener un estilo de vida diario. Entonces, no se puede mantener un estilo de vida alineado a la palabra sin oración. Es imposible. No se puede. Es que el poder de cristiano está en la oración. Totalmente. Porque tú hablas constante, es un lenguaje que tú emites, una frecuencia que se manifiesta, es unas ondas que van generando una frecuencia, unas ondas generan una frecuencia, un movimiento. Y este movimiento crea un impacto en tu propio ser.
Y este impacto te hace crecer, te hace revolucionar. Esa revolución activa en ti un nuevo ser humano con un enfoque diferente. De que tú no vas a buscar a Dios para pedir, sino para ser confrontado, para tú dar, para tú reconocer, para tú asumir un papel, para tú detenerte a lo que haces mal. Porque tú estás siendo confrontado. No te puedes esconder de algo que es evidente, porque la visitación te hace. Ni negarte a esa confrontación. Pero te equivocaste. Exacto, yo no soy eso. No, exacto. Entonces, ¿a dónde está el asunto? La gente no quiere, hoy en día no quiere orar, porque no conviene ser confrontado. La gente no quiere ese tiempo de intimidad, la gente quiere trabajar, la gente quiere hacer muchas cosas, la gente quiere estudiar, y no digo que es malo, cuidado. Te estoy diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tener temor a Jehová no es salirle corriendo, es acercarte para no fallarle. De la gente se ha acostumbrado ya a fallarle, pero tú se puede pedir perdón. Pero sin ser confrontado, porque cuando tú eres confrontado, tú instantáneamente, tu mente tiene que llegar a un retroceso de entender que estás mal. Claro. Entonces, para no buscar eso, la gente prefiere huir. Prefiere esconderse. Y ese esconderse es lo que ha llevado a la desconexión de un tiempo de intimidad continua. No hay un estilo de vida. Si tú le preguntas a la persona, ¿cuántas horas trabajas al día? Aquí, si yo le pregunto al panel ahora mismo aquí, ¿cuántas horas trabajan al día? Me dice, yo trabajo 12, yo trabajo 8, yo trabajo 6, no, yo trabajo un part-time, no, yo trabajo 4 horas. Te van a decir eso, sí. Y ahora tú le preguntas, ok, ¿y qué tiempo dura para comer? No, yo tomo 1 hora para comer. Oh, qué bien, chévere, muy bueno. No, yo duro 2 horas porque yo como lento. Oh, qué chévere, qué bien. ¿Y qué tiempo dura para dormir? Yo tomo de 7 a 8 horas. Excelente. Ahora calcúlame cuántas horas estoy hablando ya. 8 de dormir. 8 de trabajo, son 16. ¿Sí? 2 de comida. Son 18. 2 de higienizarte. ¿Sí? Son 20. Y las 12 y un día tiene 24 horas. Y las 12 de trabajar. Y ajá, entonces, ¿de qué me estás hablando? Pero quien te provee todas esas horas es él. Pero el que te lo provee, tú no tienes nada que darle. Porque tu justificación es que estás haciendo cosas que tú le pediste que tú hagas. Pero la buena voluntad de él es que tú le glorifiques. Que tú estés en un estilo de conexión con quien te creó. Y el ser humano está huyendo. No, y hay quienes justifican y dicen, bueno, yo no tengo el tiempo para arrodillarme a orar, para tener ese tiempo a solas con él, pero yo estoy en el trabajo y estoy conectado con la mente. Estoy comiendo, estoy conectado con la mente. Y eso es bueno, eso es meditar en él. Claro. Pero siempre tiene que haber ese tiempo apartado, porque es que la Biblia nos enseña, nuestro Señor Jesucristo, yo creo que siempre, mientras estuvo en la tierra, estuvo conectado con el Padre. Eran uno, ¿sí? Pero aún así, Él nos enseñó que se debe apartar un tiempo. Y si Él lo hizo, que era Dios en condición de hombre, pues nos está diciendo a nosotros que nosotros, siendo nada más condición de hombre, necesitamos tener ese tiempo de estar a solas con Él. No, y yo le pregunto a la gente, te pregunto a ti ahora mismo, ¿serías capaz? ¿Tú serías capaz de mientras te bañas dormir? No. Bueno, pero si duermo no me baño, porque si me baño me despierto. Ay, Dios mío. Tienes el mismo, en el tiempo en el que puedes comer, te puedes bañar. ¿Puedes hacer eso? No. ¿Ves? Entonces es darle tiempo. Dice que todo la Biblia dice debajo del sol, claro, todo tiene su tiempo. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, tu primer tiempo tiene que ser ponerte en conexión con el que te da todo el tiempo que puedes utilizar, porque no es tu tiempo, es de Él. Ahora, Él te lo accede, te lo da por su gracia, y esto trae como consecuencia una resolución para que tú puedas usar el tiempo en pos de tu concupiscencia. Porque el tiempo agradable y perfecto de Dios es que tú estés en su presencia. Hay una pregunta en la parte del público. Dice, una persona que ora tiene el poder de... Tiene el poder y tiene cómo manifestar los dones, la presencia de Dios. Una persona que no ora.
Es muy difícil. Es una pregunta del público. Es muy difícil, es muy difícil porque el don es irrevocable, pero no es, y es la parte que más me gusta. No es lo que tú haces, es en la condición desde que lo haces. Orar es hablar con Dios, hasta ahí estamos bien. Quien te da el don es Dios, hasta ahí estamos bien. Pero si tú no estás conectado de la fuente, quien te dio lo que tienes, entonces ¿cómo vas a recargar lo que estás usando? Exactamente. Entonces, una persona que no ora no tiene poder de No, Dios. no. Y mucho menos se le puede manifestar, tener la manifestación de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque puede, como dice usted, tener el don del ministerio, pero no tiene la esencia. Total. Es que la fuente es Él. O sea, tú eres un vaso, Él es la jarra. La oración es como el combustible. Es como el combustible, pero tú eres la vacía. Exactamente. La oración es el combustible. Así es. La manifestación es los beneficios que da esa agua, los nutrientes que tienes tú tomarte el agua. ¿Ves? Entonces, es como que tú quieras darme el agua y tú me lo ves en un vaso sucio. Claro. Me vas a dar el agua, pero está contaminada. Me vas a dar el agua, pero los nutrientes que yo tengo que recibir no los recibo a su totalidad porque la jarra no está en condiciones para recibir esos nutrientes. ¿Puedes entender? O sea, es parte de lo que somos como ser humano, de ser dependientes de Dios continuamente. Claro. Luego de así como nosotros perdonamos, creo que dice, no nos metas en tentación. Una persona, surge una pregunta aquí, que no ora, ¿puede resistir las tentaciones? Imposible. Es imposible porque nosotros venimos con un diseño celestial desde el inicio de la fundación del mundo. Él dice, y hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y para tú poder manifestar la semejanza del Padre en la tierra, tú tienes que estar conectado con quien te creó. Te repito nuevamente. Entonces esa fuente que es la que te da para manifestar eso que tú portas, te obliga a tú nutrirte de eso que portas. Hasta ahí estamos bien. ¿A dónde está el detalle? Es que si esa fuente que yo tengo, no lo tengo como una reserva continua, entonces en algún momento quedo sin batería. Y ahora yo hago la pregunta porque he escuchado muchas personas que, no, yo soy fuerte, yo no peco, yo puedo tener la tentación aquí, allá, pues no está aquí entonces. Pero no está orando. No está aquí. No está orando. Entonces es ahí donde yo particularmente lo he dicho, pues, hermano, la Biblia dice que el que crea estar firme, mire, que no caiga. Hay cosas que nosotros en nuestra propia voluntad podemos decir, no, accedo a eso. Pero no podemos decir que estamos exonerados o exentos de ninguna tentación si no oramos. Porque yo considero que la oración es la que nos da la fortaleza para decirle a esa tentación que a mi carne le gusta, a eso que me atrae del mundo, a eso que me atrae en mi humanidad, en mi concupiscencia, decirle no, aún cuando me está creyendo. Es que justamente lo que acabas de decir, o sea, es una frecuencia de la parte asmática, de la parte humana, de la parte normal. Pero ¿dónde está el detalle? Es cuando lo que se me está alertando amenaza contra eso espiritual que yo porto. Y si yo no oro, no tengo cómo conectar para identificar qué está en contra de lo que yo soy. O sea, la oración te alerta. La oración te direcciona, la oración te forma, la oración te fortalece, la oración te ubica en el tiempo en el que estás. La gente que no ora y está en un estado de que hay una amenaza, como has dicho ya, ¿cómo se lo va a decir? ¿Cómo? Hoy en día eso es lo que se usa. La gente no ora, la gente no clama, la gente no tiene tiempo de intimidad, no tiene una vida de devocional y se va a los cultos a que le digan y que la adivinen, porque no oran. Piensan que los ministros, llámese profeta, evangelista, le leen la bolita mágica, la bola de fuego. No. Dime ahí, porque como yo no quiero tener tiempo de intimidad, yo necesito que me digas qué es lo que me viene. Entonces, ya se ha tomado los ministerios como un acto de brujería, hechicería, cartas y de cosas. Yo soy profeta desde los 9 años. Tengo la identidad de que sé que soy profeta. Y en los últimos años he dicho a muchos de mis hijos cuando me invitan a predicar, no diga que soy profeta. Porque es hasta un insulto. El profeta tiene la asignación de orar y escuchar lo que habla el cielo. Orar y ver lo que flauja, lo sobrenatural. Orar e identificar qué se está moviendo en el mundo natural para soltar una palabra conforme al diseño del cielo. Eso significa que yo tengo que tener tiempo de intimidad, tiempo de consagración, tiempo de comunión, tiempo de adoración,
pero sobre todo un tiempo de conocimiento. ¿Ves? Entonces, yo duro 8 horas preparándome para dar una palabra de parte del cielo y la frecuencia mía es de arriba hacia abajo y la tuya de abajo hacia arriba. Estamos contrarios. Me doy a entender. Entonces, hoy en día, lamentablemente, orar es como, bueno, ¿para qué? Si yo oigo muchas canciones, no es necesario orar. Así es. ¿Ve? Yo le he dicho, mira, prefiero que no digan que soy profeta. No, y ahorita el ministerio profético lo están usando mucho como para abrir puertas, para que haya generar popularidad dentro de la comunidad cristiana, y entonces la gente está hambrienta de la palabra de Dios, está hambrienta, pero entonces no quiere entrar en los secretos para recibir del Padre de manera directa el maná. Entonces escuchan de un profeta y como la gente o los ministros saben que hay un hambre, una necesidad en el pueblo, o sea, mucha gente se cataloga como profeta. En una oportunidad yo tuve que mandar a cambiar un flyer, pastora, porque me pusieron profeta y yo sé que yo no soy profeta, yo sé lo que yo soy. Entonces, ¿para qué me ponen en un flyer que yo soy profeta si yo no profetizo? La gente va a esperar profecía, es morbo. entonces yo no puedo. Entonces, para ganar popularidad, la gente, entonces, no, ponme ahí profeta. Entonces, cuando llegan al lugar de actividad, no reciben ninguna frecuencia del cielo y lo que se ponen es a decir disparates, a entregar maridos, a entregar esposas, a entregar pasaportes. Yo estuve en una actividad donde una mujer, una ministro, entregó pasaportes y boletos de avión a todo el mundo. A todo el mundo. Una agencia de viaje. Ajá. Y entonces, aparte de eso, decía, y vas a predicar con yo no sé qué, puros pastores reconocidos. Te veo predicando con Hadrian, te veo predicando con Dios mío, bendiga la vida de Hadrian, mi compañero. Exactamente. Eso comenzó a profetizar eso. Yo digo, ¿será que dentro de toda esta, había una gran cantidad de personas, dentro de todo este pueblo que hay, no hay una necesidad realmente importante que para entregar pasaportes y vuelos? Yo creo que lo que Dios te va a dar no necesita decirte, Dios necesita decirte lo que estamos haciendo mal para que tú te alinees, porque cuando uno se alinea a la obediencia, el pasaporte llega, el vuelo de avión llega, las conexiones llegan. Dios no va a perder un tiempo, una hora de administración entregando pasaportes. Y que hay un detalle que quiero que tú entiendas, algo que es muy importante, que se ha perdido. Si tú oras y Dios te ha dicho algo ya, y Dios te quiere confirmar algo con alguien más porque Él es plujo, te van a decir lo que ya tú sabes. Exactamente. Es una y te van a sentar por la palabra lo que ya tú sabes. Entonces, hoy en día hay una atmósfera de consulta, de fascinación, y la gente le gusta este morbo porque es lo que brilla, es lo que da. Es lo que da. Y es lo que da. Entonces, es una propaganda, como dijiste, y lamentablemente esto te dio como consecuencia de que la gente pierda el enfoque principal de que yo tengo una intimidad personal. Yo, Librada, tengo una intimidad personal. Yo. Y esa intimidad me lleva a escuchar, a oír y a manifestar lo que Dios me dice. Y hay muchas veces en el que, como tú has dicho, la gente dice, oye, yo quiero, Señor, que tú me contestes. Y hay alguien que te dice lo que ya tú sabes, lo que ya Él te confirmó, lo que ya Él te habló. Pero que tú tienes un tiempo de intimidad. Ahora, una gente que no ora está buscando un relleno. Está buscando algo que complemente lo que él espera, que es la parte más fuerte de todo esto. Yo he visto gente en desorden, en pecado, haciendo cuantas cosas en el púlpito. Y eso es lo que llaman para bendecir. Dios te quiere bendecir, Dios. Y es que Dios no va a perder el tiempo, pastora, creo yo, diciéndole a alguien que la va a bendecir, porque es que el libro de Deuteronomio me dice, todas estas bendiciones te alcanzarán cuando obedecieres a Dios. O sea, Dios lo que va a hacer es alinearte a la obediencia, porque Dios sabe que la obediencia genera bendición. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés, llamamos a la gente para darle bendiciones y no para alinearlos a la obediencia. Total. Dios tenga misericordia de nosotros. Hay una pregunta en el público, dice así, ¿en el proceso de la oración se puede tomar como un momento de humillación o la humillación es aparte de la oración? Acuérdate que la oración es hablar con Dios. Y hablar con Dios tiene que ver con un lenguaje fluido. Es como que yo me quiero acercar a ti y quiero esos zapatos. Vamos a poner esos zapatos. Entonces yo no puedo simplemente venir, mira, los zapatos los necesito, pues te los quito. No, porque me estás malandreando. Si me lo vienes así, me estás malandreando. ¿Me estás malandreando? Entonces,
Lo lógico es que si Claro. yo quiero algo de ti, yo venga con un estado de amabilidad, de reconocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ves? Mira, qué bien. Y al final, a lo mejor no tengo ni siquiera que decirte nada. Él tú mira, yo no sé si siento darte esa sandalia. ¿Ve? Pero la gente lo busca porque necesita algo, es como un intercambio, es la parte que no me gusta. Es donde está dañado, porque es que el enfoque es tú hablar con Dios, no pedir. Orar es hablar con Dios, es expresar, es buscar de Él, es entregar de ti a Él, es ponerte a la disposición de que Él diga lo que quiere de ti. ¿Ves? Entonces, esto está teniendo como consecuencia lo que tú acabas de decir. O sea, una persona que tenga claramente un enfoque de que es orar, no va a provocar salirse del emblema principal que es la oración. Y orar es hablar con Dios. Es claro, es hablar con Dios. Ahora, ya para culminar el programa, ya cuál sería el último enfoque, digamos, como el cierre de la oración. Ya nos hemos expuesto al escrutinio del Señor, hemos adorado, hemos reconocido, le hemos pedido que se haga la voluntad del cielo en la tierra, en nosotros. ¿Qué sería lo último después de, como para finalizar ese tiempo de oración? Dice, y líbranos del mal. En el momento que tú tienes tiempo de orar, tú eres librado del mal, porque te va a direccionar. Algo automático. Claro. Que no se pide. No se pide automático. Es automático per se. Pero reitero, cuando hacemos esto con la simple o sencilla intención de estar cerca de Él, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. Muchas cosas mejoran. Ve la cosa de otra perspectiva, otro punto de vista, otro enfoque. Y valoras más ese tiempo de oración que tienes con Él. Valoras ese tiempo de intimidad. Valora lo que Él es para ti. Valora la dependencia que tienes de Él hacia ti. Tú hacia Él. Quién tú eres. Él depende de ti, no tú dependes de Él. Te pones en tu posición. Y alguien en su posición respeta los líderes. Y aquí habla muy claro de que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Así es. Al final, orar es un acto de obediencia. Y si estás en obediencia, te garantizo que sin importar qué tan difícil sea lo que tú le quieras pedir, ya Él lo sabe. Y sin importar qué tan alto sea, ya Él lo tiene. Y sin importar qué tan profundo sea lo que está pasando, ya Él lo tomó. Es lo que importa. Si entiendes este principio, para ti orar sería parte de como de comer o de hidratarte. Yo digo que la oración es la hidratación del cuerpo espiritual. Es una necesidad. Es una necesidad. Es algo que no se puede suplantar, no es algo que pueda posponer. O sea, es algo vital, es una necesidad vital. Es la hidratación del cuerpo espiritual. Hay un cuerpo almático, emocional, hay un cuerpo físico, pero hay un cuerpo espiritual que necesariamente tenemos que sustanciar todos los días. ¿Cuál es el tiempo más mínimo de la oración, pastor? Hay una pregunta en el público. ¿Cuál es el tiempo mínimo de la oración? Mira, yo creo que el mayor tiempo que puedas darle a Dios es el mejor tiempo. El mayor tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que tú te acercas a su trono, su gracia se expande, es mayor. Hay un momento en el que tú dices, Señor, gracias, y ya, y con eso tú estás abarcando todo, porque es un estado de agradecimiento, de plenitud, de cercanía. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, lo mínimo de un tiempo de oración es 1 hora, basándose a lo que Jesús le dice a sus discípulos cuando estaban en el Getsemaní: no habéis podido orar conmigo aunque sea 1 hora, o sea, como un mínimo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, con 5 minutos de oración basta, porque no importa el tiempo, importa el corazón. Entonces, yo creo que importa el tiempo y importa el corazón. Claro. Porque lo que importa en el corazón es a lo que tú más le dedicas tiempo. Total. No sé, dígame usted si no, y que la Biblia dice, es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de Él.
Y cuando tú entras un día en el mundo espiritual, no es un día natural de 24 horas. ¿Ve? Hay personas que tienen 2 horas orando, 20 horas orando, 20 años orando y nunca han entrado a los atrios del Eterno. A los atrios, yo ven en el lugar santísimo. Mucho menos en el lugar santísimo. Y tienen 20 años orando. Ahora, cuando tú entras directamente o estás conectado desde el tiempo del ser, con tú decir gracias, tú estás diciendo, yo estoy aquí. Gracias, Señor. Señor. O sea, yo puedo decir que la oración efectiva es entender qué es orar. Hay veces que te puede tomar 1 hora, hay veces que te puede tomar 5 horas. Bueno, a mí me tocó en una ocasión, yo duré 6 horas orando, 6 meses orando sin parar. Y para mí fue como si fueran 3 minutos. 6 meses sin parar. 24 horas. 6 meses por 24 horas. Orando, tirada en el piso, orando. No trabajaban, no orando en el piso. 6 meses tirada en el piso. Y tú me preguntas, para mí fue como 5 minutos. Hay personas que dicen, es que, no sé, pasan 5 minutos y ya no hay lo que decir, pasan 10 minutos y ya no hay lo que decir. Porque no están acostumbrados. Sí, imagínense, 6 meses orando, estamos hablando de un montón de horas. No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le digo a la gente, si tú me dejaras hablar todo el día, yo tengo de qué hablar todo el día de Cristo. Yo tengo tantas cosas por qué hablar de Él. Hay tantas cosas por qué decir de Él. Hay tantas cosas que conocer de Él, que no, el tiempo no me daría. Por eso cada instante para mí es importante, porque toda gloria y toda honra es para Él. Amén. Porque Él le place permitirme hablar de Él. Entonces para mí es un honor. Y ese honor yo trato de sacarle el mayor provecho porque me está llevando a entender que para esto fui llamado. Amén. Hay gente que quisieran orar y no puede, porque están en un estado de locura, estado de desesperación, de agonía, de angustia, de dolor, de opresión. De opresión. Entonces, si yo tengo el permiso, el chance, la gracia de poder orar, hay que aprovechar. Por favor. Yo le digo a mis hijos, si usted me pregunta de todo lo que hago, hay 2 cosas que me encantan, que es predicar la palabra y orar. Para mí no es un problema pasarme todo el día de rodillas. Para mí no es un problema, para mí es un honor. Yo inclinar, porque yo conozco el diseño de estar de rodillas, yo sé lo que significa eso. Yo sé que sometiendo mi rodilla, estoy sometiendo todo el sistema cardiovascular, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Cerrar los ojos, estoy dando una orden a mi cóncavo de mi ser. El segundo pórtico que tengo, que son lo que tú oyes, el primer pórtico es lo que tú escuchas, el segundo pórtico es lo que tú ves. Y cuando yo cierro esos pórticos para decirle, yo tengo dominio, para entregarle a quien tiene dominio sobre mí, un tiempo para él y por él. Oh my God. Yo tuve que aprender que es orar. Orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios no puede hacerlo deprisa, ni corriendo, ni desesperado. Vas detrás de algo que hay vida y vida en abundancia. Y entrar en esa frecuencia de vida, de eternidad, tú no quieres salir. El que realmente le gusta orar, no quiere salir de él. O sea que cuando uno ya tiene el enfoque de cómo orar, ya la oración no se convierte como en una obligación, sino en un deleite, donde se te hace, no quieres salir de ahí. De hecho, yo estuve leyendo en una oportunidad sobre la vida de Kathryn Kuhlman. Decía que esa mujer oraba 8 horas o más de 8 horas diarias. Entonces, el problema de nuestra generación es que queremos tener las manifestaciones de Kathryn Kuhlman, pero no el tiempo de oración de Kathryn Kuhlman. De consagración. Y de consagración. Y de santificación y de integridad a la que esa mujer andaba. Exactamente. Entonces, bueno, el consejo para todos. Hay una pregunta antes de terminar. Allá el tras cámara tiene una pregunta. Ahí he escuchado, ¿no? En una prédica anteriormente que la presencia para entrar a orar es importante. En este caso, escuché a un pastor decir que se perfumaba, se vestía bien, como si iba a salir para meterse en oración. Es necesario ese tipo de vestimenta, o también personas que van y se presentan en pijama o sin camisa.
Sin camisa. Ajá, pastora, Dice, sobre hay eso. una canción que dice, si tú hablas con Dios, las cosas hallarás orando. Cualquier necesidad la conseguirás orando. De manera, con un enfoque bien preciso. Si fueras a hablar con el presidente de este país, ¿en qué condiciones irías? ¿Cómo irías? Vestido bien, Sí, ¿qué más? presentable, Presentable. ¿Y qué más? perfumado, afeitado. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? Es un protocolo, pues. Creo que nos inculcaron eso delante de muchas personas y que si nos vamos a ir a presentar delante de alguien, hay que presentarse, valga la redundancia, tener una buena presencia, una buena presentación. Y porque es una persona importante. Es una persona importante. Entonces, en uno de mis talleres, creo que por ahí hay 3 revoluciones, ¿verdad, mi hija? En el que yo inclino cómo enseñar, cómo orar correctamente, en el que yo muestro la fórmula correcta. Orar es hablar con Dios, pero si voy a hablar con alguien tan supremo, tan poderoso, con tanto dominio, con tanto gobierno, pero con tanto amor, lo mínimo es respetar en el momento que lo voy a hacer. O sea, si tú me preguntase a mí, en el protocolo en el que oro, por lo regular procuro estar higienizada, pero sobre todo no es simplemente físicamente, sino emocionalmente. Cuando tú hablas con Dios, tú te desnudas, tú te limpias, tú drenas, tú sacas la impureza, tú quitas. Entonces, orar va a depender de la perspectiva que tú tengas como para qué lo vas a hacer. Si es de una manera dogmática, almática, física, religiosa, o como un tiempo de intimidad. Si vas a intimar con alguien, tú quieres darle tu mejor perfume, tú quieres darle tu mejor impresión, porque tú quieres una cercanía. Entonces orar es eso, tener un tiempo de cercanía, de intimidad, con el que te hizo, el que te conoce cada cosa que puedas tener, pero reconociendo que Él es Dios y que tú le debes respeto y reverencia. Yo aconsejo en uno de mis videos en el que hablo, muestro, siempre digo, ponte una ropa cómoda, higienizado, ponte al lado algo de adoración y alabanza, pon en mute el teléfono por el amor de Cristo. Recomiendo tener hambre de ese encuentro. Es tener hambre. Cuando yo hablo de Dios, yo tengo hambre. Mi problema es ese. Cuando yo no siento la presencia de Dios, para mí es un problema. Cuando yo no siento que lo que estoy hablando a Él le agrada, para mí es un problema. Cuando yo siento que me despego de Él, para mí es un problema. Cuando yo no puedo presentarme como un perfume grato ante Él, para mí es un problema. Entonces, creo que temer a no ser un problema es mi mayor problema. Yo voy con hambre a la presencia de Dios. Yo voy con hambre, yo voy con sed, yo voy con deseo de que Él me abrace, de que Él me corrija, de que Él me diga. Yo voy así, yo voy adelante, yo voy con todo. Yo le digo, yo soy mala, yo tengo cosas que no te gustan, Dios, pero mira, yo estoy aquí. Y yo le digo, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi papito lindo, tú eres mi Salvador, tú eres mi sustentador. Yo quiero de ti, Señor, yo tengo hambre de ti. Yo voy así, yo no voy como humana, yo voy como algo que sabe que va a hablar con alguien supremo, pero que esa supremacía Él no la usa en contra de mí, sino a mi favor. Y yo me rindo. Yo no sé, hay un día que simplemente yo llego, me inclino y le pido perdón. Y reconozco, tú eres santo, tú eres digno, tú eres poderoso, te amo, Señor. Gracias, 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 gracias. Y nada más le doy gracias. Y duró 5 horas dando gracias. Pero hay un día que yo le digo, mira, Señor, vine delante de ti hoy porque yo siento que estoy haciendo las cosas mal. Yo quiero que tú me corrijas. Mira, ay, Señor, mira. O sea, yo lo veo como alguien que yo puedo confiar. Pero hay un día que yo voy con un deseo
deseo de decirle, tú eres santo, tú eres digno, tú eres justo, tú eres todopoderoso. Tú sabes, o sea, yo vengo como de manera natural. El mismo espíritu que está dentro de ti Me te lleva. te guía a cómo orar en cada Sí, ocasión. exacto. Entonces hay un tiempo en el que Él, por su gracia, pues bueno, me hace sentir de que todo lo que he hecho le agrada. Y otra vez simplemente me guarda silencio. Pero yo le dije cómo estoy. Yo no guardé nada, yo no callé. Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo, se llama Mis Sueños Infantiles, como he mencionado. El enfoque es instruye al niño en su camino para que después de viejo no sea parte de Dios. Esa misma visión quiero que sea aquí en este país y igualmente en Colombia, en cada una de las iglesias que tenemos el Ministerio Profético León y Cordero, con el fin de instruir en el camino de Dios para que después de viejo no sea parte de Dios. ¿Esto qué significa? La instrucción es formar. Y por mucho tiempo la gente ha llevado y ha dicho, corrige al niño con vara. Y la gente cree que es un látigo literal. No. La vara es la palabra. Corrige al niño con vara. Son palabras firmes que tienen que salir de la Biblia y por la Biblia yo lo voy a formar. Inculcarle eso en la tabla de su corazón me va a llevar a que ese niño tenga un carácter de hijo en Cristo. Amén. En aquellos tiempos la Biblia dice que los niños eran llevados desde muy pequeña edad hasta los 8 años, a los 13 años, perdón, eran llevados a ser formados por un sacerdote. Eran llevados en el que lo llevaban a una favela, a un lugar, y ahí eran formados de su historia, de su Dios, de su costumbre, y ahí tenían un carácter. Hoy en día no se quiere hacer eso. Ellos se levantan como niños sin ley y no oran. No dan gracia. Y tú sabes los niños que están en una cama de intensivo. Y tú sabes los niños que hoy tienen hambre y no tienen que comer. Y tú sabes los niños que andan debajo de un puente. Y tú tienes toda esa bendición y tú no vas a dar gracias por eso que ya tienes. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque no estamos formando a nuestros hijos a conocer que el medio directo es la oración. ¿Tú quieres que haya un avivamiento en una casa, en una iglesia? Enséñalos a orar. ¿Tú quieres que haya una revolución en una nación? Enseña a la nación a orar. ¿Tú quieres que las cosas cambien? Ora. El poder de un cristiano está en cómo ora. Sin importar. Sin importar cuál sea su condición. Pobre, rico, orar. Una nación que no pone su país en la mano de Dios es una nación derrotada. Yo bendigo mi nación, República Dominicana, porque yo vengo de un simiente de un hombre llamado Duarte, que este hombre era cristiano y él puso Dios, patria y libertad. Él estableció un principio. Dios, patria y libertad. Dios es el dueño de la patria para que viva en libertad. Entonces, es principio. Es un principio. ¿Por qué hacía eso? Porque se lo dijeron, no, porque vivió bajo un estado de principio. Era una familia cristiana con valores y principios. Y él llevó eso a ser un libertador en mi país, de otras naciones. Y estas naciones hoy conocen de Duarte y de otros patrios más. Pero tenemos de alguien que tenía un principio. Entonces, orar es fundamental para que lo que Dios quiere que se haga en el corazón de un hombre, de una familia, pueda manifestarse por medio del tiempo de intimidad que tiene con el Dios que lo creó. En un lugar que no hay oración, no hay presencia. En un lugar que no hay presencia, no hay esencia. En un lugar que no hay esencia, no permanece. Todo comienza con la oración. Y termina con la oración. Y termina con la oración. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro a todos aquellos que estuvieron conectados desde principio a fin de que la oración no es una opción. No es si yo quiero orar, si me parece, si no. Es necesario, es vital para todos aquellos que quieran vivir alineado a la palabra de Dios y tener el respaldo de la presencia de Dios, porque todos pueden hablar de Dios,
pero no todos portan la presencia de Dios. Total. Y todo aquel que quiera, nación, casa, familia, matrimonio, vivir bajo esa presencia, conectado con esa presencia y con el respaldo de esa presencia, necesita orar. Damos gracias a Dios por este tiempo donde hemos hablado de este tema bien y muy importante sobre el enfoque de la nación. Damos gracias al Señor por la pastora Librada, que viene de Dominicana, del Ministerio León y Cordero. Sí, somos la cobertura. Y que está trabajando en pos de educar y de formar a las generaciones futuras desde muy pequeño. Dios pueda bendecir y respaldar cada obra, cada propósito a la cual Dios la está llevando. Y bueno, estamos felices porque es la cobertura de la iglesia, de tu casa aquí en Perú y en muchas partes más donde Dios la ha llevado, y sé que la seguirá llevando para impartir y enseñar de lo que tiene. Qué hermoso es el Señor que nos lleva de lugar en lugar a transmitir lo que hemos recibido de él. Pastora, ha sido un honor tenerla en Jesús Incondicional. Particularmente hablo a mi vida. Gracias por dejarse usar por Dios, y sé que todos aquellos también fueron impartidos de Dios, todos aquellos que nos miraron a través de las redes. Gracias, pastora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios te bendiga, la paz del Eterno sobre ustedes. En el nombre de Jesús declaramos que el Ser Supremo, la eternidad, el Shalom de Dios se manifiesta aquí ahora, sin importar el país, la nación o la hora en la que escuche esta grabación, se han impartido por el poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga y hasta la próxima. Él es